Bien, el día de hoy vamos a ver dos libros en los cuales eh, vamos a empezar con el libro del profeta Sofonías. Acá está Sofonías. Vamos a ver. Lo estoy viendo yo, no lo ven ustedes. Ahora sí. Sofonías. Bien. Sofonías, como subtítulo, Día del Señor. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el origen y la fecha. Este libro es considerado como uno de los libros de los profetas menores, ¿cierto? Por la cantidad de escrito de la carta. Si se ordenasen los libros cronológicamente, es muy probable que este libro estaría ubicado entre los profetas mayores Isaías y Jeremías, o sea, contemporáneo, ¿cierto? Sofonías rompió con el silencio profético que reinó por medio siglo en Judá durante el violento y corrupto gobierno de Manasés. Entonces vemos que él era un profeta del reino del sur, ¿cierto? Por lo que nos dice ahí. Volvió a formular y aplicó los temas principales de los profetas del siglo VIII al turbulento escenario nacional y extranjero a fines del siglo VII. La prédica de Sofonías prestó apoyo a Jeremías, ya que juntos contribuyeron a impulsar las reformas de Josías, destinatario, Judá y Jerusalén. Por ejemplo, eso lo pueden ver en el versículo 1:4 que dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Entonces, podemos ver primero que nada, que era un profeta del reino del sur. Nombra a Judá y Jerusalén, ¿cierto? Nombra el reino y su capital. Y también dice que destruirá, ¿cierto? Exterminaré los restos de Baal de todo lugar y el nombre de los ministros idólatras con los sacerdotes. O sea, era un profeta totalmente decidido, totalmente fuerte, totalmente convencido y con convicción de lo que Dios había puesto en su vida. No le temblaba la mano y no se andaba con doble discurso, por lo que vemos en el pasaje 4. Y bueno, y también es destinatario también para algunas naciones paganas. La fecha, 640 al 609 antes de Cristo. Autor, bien, como cada uno de los 12 profetas menores, la profecía lleva el nombre de su autor. El significado de su nombre quiere decir probablemente Jehová esconde o el que Jehová ocultó. Dice, en días de Josías, rey de Judá, se ha sugerido que los mensajes de este libro fueron predicados antes de la reforma de Josías porque el profeta Sofonía describe proféticamente a un pueblo totalmente transformado. Pero si vemos el libro de Sofonías, él empieza con el día de la ira de Jehová. ¿Por qué? Por la desobediencia, por todo lo que se estaba gestando, por la idolatría, prostitución idolátrica, eh, la adoración a los ídolos, todo lo que aparta de Dios. Entonces, el profeta Sofonías empezaba con cosas rectas, ¿cierto? Con lo que el Señor quería. Ojo, también en el capítulo 2 vemos el juicio contra las naciones vecinas, o sea, las naciones del entorno, como lo vimos hace un momento en la diapositiva. También hace recordar el pecado de Jerusalén y su redención. O sea, también aparte del pecado, también te dice la redención, cómo tú puedes redimirte de los pecados que has cometido. Cabe señalar que el libro de Sofonías, bien decíamos, como subtítulo es el Día del Señor. ¿Por qué? Porque primeramente ¿cierto? Hace gala de lo que es el día de Jehová, o sea, el día del Señor. ¿Qué quiere decir? Este es el gran día. ¿Cuándo? Cuando viene la ira de Jehová. ¿Por qué? Por apartarse de él, por andar en caminos de idolatría, por andar en caminos totalmente oscuros en cuanto a lo espiritual, porque aceptaron todo tipo de inmoralidad, ¿cierto? Tanto espiritual como humana. Había todo tipo de corrupción, muertes, había injusticia. Entonces, todo esto
trae que te apartes de lo legítimo del camino del Señor. Pero ¿por qué ayuda, cierto? Dice que ayuda a Jeremías con las reformas de Josías, porque quieren instaurar nuevamente lo que son los caminos rectos, la palabra del Señor, en la reforma de Josías. Y acá, como pueden ver, eh, el día de la ira de Jehová, y no es nada muy eh, a- apetitoso, ¿cierto? Todo lo que dice, sino que es como para tener una reflexión, es como para tener una meditación, como para empezar a pensar qué pasa si yo como pueblo, yo como pueblo de Dios, Bueno, quiero si yo como pueblo de Dios eh, estoy totalmente en los caminos. Entonces, eso es total, eso en realidad es bien, bien particular. Ahora, también acá el tema, ¿cierto?, del libro, que el día del Señor, ¿cierto? Será un tiempo terrible de juicio, ¿cierto? Regido de gran, disculpen, ¿cierto? Sí, de gran, por decirlo así, tribulación, ¿cierto? De gran aflicción a Judá, que es condenada, pero la, Dios restaura al futuro remanente. Entonces, siempre siempre en un lugar, cuando hay un lugar que todos pecan, por ejemplo, pero siempre queda un remanente. Y ahí también se está enfocando Sofonías, ¿ok? Porque en el capítulo 3 dice el pecado de Jerusalén y su redención. Entonces, no todo Jerusalén pecó, sino que también había un remanente. Entonces, tenemos que entender que el Señor también viene por ese remanente que te cuida, que te protege. Prevenir a Judá del inminente día de Jehová, día de rendir cuentas. Entonces, cuando hay una advertencia de un profeta que te dice, por este camino sí, por este camino no, y por eso iba, ¿cierto? Para prevenir a Judá, al reino del sur, el inminente día de Jehová, que era su ira, ¿cierto? ¿Para qué? Para que volvieran a los propósitos. El castigo es inevitable, continúa la corrupción y la injusticia. Entonces, eh, como en los días de hoy, siempre para volver a los caminos tenemos que pasar por un proceso, ¿cierto? Y no hay excepción, no hay excepción, no hay excepción por ser el pueblo escogido de Dios. Quiere decir que no te tendrá el castigo divino, Dios es justo. Entonces, como lo dice la palabra, el sol sale para los justos y para los injustos, entonces no hay excepción. Por ser el pueblo de Dios, no es como nosotros cuando tenemos hijos. No, no tenemos, no mimamos a los hijos, ¿cierto? eh, Como dicen por ahí, ley pareja no es dura. Entonces, como dice acá el punto 3, no hay excepción por ser el pueblo escogido de Dios. Quiere decir que no tendrá el castigo divino. Dios es justo. Si te mereces el castigo, Él lo va a hacer. Pero también juntamente con el castigo te da una salida. ¿Para qué? Para la redención. Siria será empleada como instrumento del castigo divino. Era un imperio totalmente malo que castigó al Imperio del Norte. Entonces, imagínense, bien, quería pasar para el Imperio del Sur. Era totalmente, pueblo totalmente fuerte, totalmente despiadado, ¿cierto? Porque el Señor lo usa, ¿cierto? Para el castigo de las naciones. Dice, en el día de Jehová, Él demostrará su justicia. En el día de la ira de Jehová, Él demostrará que Él es juez, ¿cierto? Así como todos sabemos, nosotros estamos esperando la segunda venida de Dios, pero cuando Él venga va a venir como juez. Entonces tenemos que estar a cuenta. ¿Para qué? Para que nos llegue el día del Señor a nosotros. Ojo con eso. Es lógico que el profeta Sofonías intente remover el temor y el arrepentimiento, pero también afirma que los justos serán librados. Entonces, siempre hay un remanente, amados hermanos. Siempre hay un remanente en cualquier iglesia, en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Siempre hay un remanente que Dios le ve su corazón. ¿Bien? Entonces,
también juntamente con ver el corazón tenemos que actuar, así como hacía el pueblo. Y el pueblo era el pueblo de Dios, pero aún así estaba en idolatría, aún así estaba en pecado. Por eso vino el día de la ira de Jehová. Pero también había un remanente que sí era obediente. Justos son el remanente, puro y bueno, que alabará a Dios con su cántico, amados estudiantes. Entonces, podemos ver que el profeta Sofonías estaba, ¿cierto?, predicando el día de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el reino del sur, estaba totalmente decepcionado, estaba totalmente eh, inmiscuido en lo que era la idolatría, el pecado, todo lo que no era la voluntad de Dios. Pero vino el juicio divino de Dios. Con eso hay un remanente, ¿cierto? La redención para el pueblo de Jerusalén. Recuerden que Dios le hizo una promesa a David, y es por eso que Jerusalén se mantenía, pero también pecaban, pero también había un remanente siempre sólido. Así que recuerden eso. ¿Qué es lo que es Sofonías? ¿Qué es lo que estaba predicando? La prevención de la ira de Dios para los que estaban ya en pecado. O sea, arrepiéntete y vuélcate a Dios. Lo correcto, porque va a venir el día de la ira de Dios. Véanlo y tómenlo para ustedes. Reflexionen, mediten, qué es lo que quiere decir para mi vida en estos tiempos. Ahora vamos a pasar a otro profeta, ¿cierto? Como es el profeta Nahum. El profeta Nahum, el profeta Nahum. Bien, profeta Nahum quiere decir consuelo, pero resulta que también los profetas siempre tienen una palabra ¿cierto? Muchas veces nosotros queremos una palabra de prosperidad del profeta, pero siempre el profeta en estos tiempos del Antiguo Testamento, eh, de antes de la vuelta al cautiverio, traía palabras, ¿cierto? En la cual era de arrepentimiento. Entonces, acá, Nahum, ¿cierto? Como subtítulo, consuelo. Y fecha, el nombre de este libro es tomado del oráculo del profeta de Dios, Nahum, en contra de Nínive, la capital de Asiria, del reino del norte. Significado, el nombre quiere decir consuelo o consolación. Eso quiere decir Nahum. El profeta Nahum no es citado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, puede haber una referencia en el 1.15 y Romanos 10.15. A ver, veamos el 1.15 de Nahum. ¿Qué es lo que dice? He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Veamos qué es lo que dice Romanos 10.15. Eso fue en Nahum 1.15. Veamos lo que dice Romanos 10.15. Porque vamos a comparar, ¿cierto? A hacer una correlancia. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, acá Pablo, en el libro de Romanos, citó el libro de Nahum. Es por eso que el libro de Nahum, a pesar, ¿cierto?, de no haber sido referido en el Nuevo Testamento, explícitamente, sí, Pablo lo nombra en el Nuevo Testamento, pero no dice el libro de Nahum, pero dice las mismas palabras que dijo Nahum. Eso es muy importante. Destinatario, Nínive, capital de Asiria, también Judá, pues este necesitaba comprender la justicia de Dios en aquel momento histórico en que sufría bajo la presión asiria. Sí está en el lado norte, en el reino del norte, ¿cierto? Donde atacaba a, donde atacaba a Israel con capital Samaria. Eso lo tienen que tener muy, muy claro. Autor. El libro lleva el nombre del profeta Nahum, dado su forma literaria de transmitir o escribir este libro. ¿Cierto? Recordemos que siempre hacemos énfasis en la forma literaria de escribir. La importancia de los profetas que escribieron no fue la vida personal de cada uno de ellos, sino el mensaje transmitido. De esta manera, la información sobre el profeta, más allá de lo que está en la profecía, es raro que se encuentre. Sobre el profeta Nahum nos indica su lugar de nacimiento y fue en Elcos.
Bueno, posible relación entre Elcos con Al-Qosh, ¿cierto? Ciudad situada actualmente en Irak. Posible relación con Capernaum. Capernaum quiere decir pueblo de Nahum. Entonces, ahí lo pueden ver en el Nuevo Testamento, que siempre nombran Capernaum, Capernaum, pueblo de Nahum, ¿cierto? Caper, ¿cierto? Era el pueblo, y Nahum, bueno, Capernaum, pueblo de Nahum. La caída de Nínive y la vindicación de Judá son el tema del profeta. ¿Por qué? Porque recuerden que vimos primero al profeta Jonás hace unas semanas. El profeta Jonás fue a predicar a Nínive arrepentimiento. Y Nínive se arrepintió, pero resulta que pasó el tiempo y después Nínive volvió a los malos, a los malas conductas, ¿cierto? Por eso dice la caída de Nínive. La vindicación de Judá son el tema del profeta, porque Judá también hubo un remanente que se arrepintió, ¿cierto? De forma contemporánea. Es interesante recordar que también el profeta Jonás profetizó en Nínive, como lo está hablando hace un momento. Se profetiza la destrucción completa, ¿cierto? Se explican los porqués del juicio divino. Entonces, acá podemos ver el porqué, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 1, la ira vengadora de Dios. El capítulo 2, anuncio de la caída de Nínive. Y en el capítulo 3, la destrucción total de Nínive. Entonces, podemos ver los juicios de Dios en cada capítulo. Dice, se garantiza que el pueblo de Dios alcanzará la victoria definitiva mediante los soberanos actos salvadores de Dios. ¿Cierto? Nosotros no tenemos nada que dar a Dios. Dios es el que nos proporciona, pero también nosotros tenemos que tener una acción. No se permitirá que la opresión de Asiria oculte la justicia de Dios. No, porque no era que los asirios eh, fueran el primer actor principal de todo esto, no. Dios los utilizó, ¿cierto?, como un puente para el proceso que tenían que hacer. Pues es por eso que Dios permite muchas veces estas aflicciones que son muy útiles en nuestra vida. Cuando usted tiene una aflicción, una tribulación, muchas veces son no el enemigo, sino que Dios es que permite cosas, aflicciones, tribulaciones, para que en realidad volvamos al camino y no nos damos cuenta. Judá había intentado protegerse mediante alianzas con otras naciones, olvidando las promesas de Dios. Pero Dios mismo los libera del plano político y espiritual. Entonces, estaban equivocando el camino. Estaban equivocando el camino, es por eso que Dios envía toda esta tribulación útil, ¿cierto? Como le digo, para que en realidad empezáramos a confiar, a ver a Dios y no a ver el entorno, no luchar contra nuestras propias fuerzas, sino que son con la fuerza de Dios. Dios no había olvidado sus promesas. La doble profecía de Nahum destacó: Nínive caería y Judá sería vindicado, ¿cierto? El profeta Nahum empleó formas tanto proféticas como poéticas para entregar el mensaje. También no era cualquier profeta, tenía una forma literaria muy distinta a cualquier otro, ¿cierto? Porque empleó formas tanto proféticas como poéticas. O sea, intentó llegar de todas las formas a las personas que tenían que escuchar el mensaje. Un siglo después, y Nínive se arrepintió ante la predicación del profeta Jonás. Miren, fíjense, un siglo después, 100 años después, que Nínive se arrepintió ante la predicación del profeta Jonás, como lo vimos al principio, Nínive regresó a la idolatría, violencia y arrogancia. Bueno, lo podemos ver en el capítulo 3, del 1 al 4. Lo que dice: hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro de salta, jinete iniesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces podemos ver esa idolatría, ¿cierto? Esa idolatría. Y aparte, amados estudiantes, amados hermanos, que Nínive no era parte del pueblo de Dios. Entonces era un pueblo gentil. Por eso, por una semana, Jonás no quería hacerle caso a Dios. Por eso pasó cosas, procesos, Jonás, para que,
para que Dios diga, tienes que hacerme caso, o sea, yo soy el que manda. Entonces, ¿por qué? Porque Jonás decía que ese era un pueblo que no era el pueblo de Dios, era un pueblo totalmente fuera de lo que era el pueblo de Dios. Y es como nosotros somos gentiles, ¿cierto? No somos judíos, no somos del pueblo de Dios. Pero aún así, acá nos da una muy buena ejemplo, ¿cierto? Que Dios tiene con amor para todos. El profeta Nahum constituye una secuela del libro del profeta Jonás, ¿cierto? Es una continuación, como dice, hay una secuela, ¿cierto? La parte uno y la parte 2, ya que este relata la remisión del juicio prometido por parte de Dios sobre Nínive, mientras que el profeta Nahum muestra la ejecución de Dios que más tarde se llevó a cabo. O sea, si tú no haces caso, viene el castigo. Si no te arrepientes de corazón y no persistes, no permaneces en ese arrepentimiento y no das frutos, lleva a cabo castigo. Nínive estaba orgullosa de su ciudad invulnerable, con grandes muros. Sin embargo, el profeta Nahum, el hecho de que el Dios soberano traería venganza sobre aquellos que violaban su ley. Y lo pueden ver, acá salen las diapositivas, ¿cierto? De, capítulo 1 del 2 al 5, capítulo 1, 8 y 14, y capítulo 3 del 5 al 7, para que ustedes lo lean, para que ustedes amenicen, para que ustedes reflexionen, para que ustedes se pongan, ¿cierto? En concordancia con ellos. Dice, y el mismo Dios tenía un juicio de retribución en contra de un mal que es también redentor, otorgando misericordia sobre los fieles. Vamos primero a las anteriores. 1, 2, 5, ¿qué es lo que dice? Del 1 al 2, 5. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y los hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Ojo, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Qué es tardo para la ira? ¿Por qué viene el juicio? Porque tomó mucho tiempo que las personas no hacían caso. Y ahora dijo, ahora hagan caso. Tuvo mucho tiempo con gran misericordia. Y ojo, y después habla de la soberanía de Dios. El 8, mire, lo que dice el 8. Más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Salmo 14. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición y allí pondré sepulcro porque fuiste vil. O sea, es, un, es una profecía de castigo tremenda. Entonces, cuando alguien te advierte tienes que rendir al Señor, lo tienes que hacer, o si no viene un castigo tremendo. Y acá lo pueden ver. Y en el capítulo 3 versículo del 5 al 7 dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti indicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Entonces, la soberanía de Dios, el juicio de Dios es tremendo. El poder de Dios es incalculable, no se dimensiona. Por eso es que nosotros debemos vivir, ¿cierto? Reflexionando, meditando, haciéndonos un autoanálisis siempre, siempre, porque si no, nos va a tomar un proceso en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, para que volvamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que era, por ejemplo, Nahum? Era el juicio sobre Nínive, ¿cierto? Miqueas predijo la destrucción de Nínive eh, por su idolatría y brutalidad. 125 años después del arrepentimiento de la ciudad, bajo la predicación de Jonás. Entonces también vemos, ¿cierto? Que también está el profeta Miqueas también predicando ese juicio y todo eso. Entonces, Nínive no era algo menor, era un ejemplo para todos, ¿cierto? No están dentro considerado del pueblo, cómo iba a ser la ira de Jehová. La ira de Jehová y también
iba a permitir que el imperio asirio fuera, ¿cierto? El que castigara. Eso, amados hermanos, es el libro del profeta Nahum y vimos al profeta Sofonías. No sé si alguien, eh, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. ¿No? Ninguna. Muy bien, entonces quedó claro sobre los libros del profeta Sofonías y sobre el profeta Nahum, para que los estudien, los amenicen y como les digo, siempre en cada libro del Antiguo Testamento, con los profetas también mayormente, saquen cuál es, aparte de leer todo, ¿cierto? Aparte de leer todo lo que es el material del profeta Nahum, del profeta Sofonías, cuando lean, vean, entiendan, comprendan dónde está Jesucristo en todo. Porque todos se entiende Jesús. Todos dan por hecho Jesucristo en sus textos literarios, de un Mesías, de un Salvador, de alguien que iba a venir. Entonces, tienen que entender, Sofonías, cuando habla de Jesús. Nahum cuando habla de Jesús, y así sucesivamente y anteriormente también, de todos los profetas que hemos visto. Bien, amados estudiantes, eso ha sido la clase de hoy. Eran dos libros tremendamente cortos, pero con mucha profundidad. Eh, léanlos, reflexionenlos, estudienlos, porque son muy importantes. Muchas veces uno no le da mucha cabida, mucha importancia al profeta Isaías, Nahum, cortos, ¿cierto? El la forma que escribieron, ¿cierto? Su material, la cantidad que pudieron escribir, pero aún así son de bastante importancia. Los invito a que estén estudiando, a que estén reforzándose y nos quedan mucho menos clases para que podamos rendir las pruebas y ustedes pasen a segundo plano. ¿Alguna duda, alguna consulta? Pastor, Dígame. ¿hasta cuándo estudiamos vamos a tener vacaciones? Vacaciones. Miren, voy a cortar la grabación.